Arquitectos del destino, bienvenidos al núcleo de la transformación. Dentro de la saga Protocolo del Arquitecto Soberano, nos adentramos en el segundo gran pilar de vuestra maestría. Tratado 2. El fin de la guerra interna. El código secreto del poder y la virtud hacia la paz infinita. Este segmento de la obra no se divide, se despliega a través de 5 dimensiones de ascensión. Arquitectura del despliegue. Dimensión 1. La anatomía del incendio. La disección estoica del caos y el origen del conflicto. Dimensión 2. El puente de los avatares. La convergencia mística entre el Cristo, el Buda y el Tao. Dimensión 3. El laboratorio de la vida. La biología de la serenidad. Neurociencia aplicada al ser. Dimensión 4. El arsenal del guerrero pacífico. Ingeniería estoica para la resiliencia en la era moderna. Dimensión 5. El legado de la calma, el impacto sistémico y la expansión de la red de conciencia. Ascendemos a la dimensión 1. La anatomía del incendio, el origen estoico de la guerra y la arquitectura del control interno. 0. El umbral de la percepción, el algoritmo del biohack. ¿Qué sucedería si descubrieras que cada instante cedido a la ira o al resentimiento es en realidad la firma de un contrato de autosabotaje biológico? No nos enfrentamos a una metáfora literaria. La neurociencia de vanguardia certifica que un solo minuto de combustión emocional, esa furia ciega o ese rencor sordo, colapsa tu sistema inmunológico durante más de 6 horas. El conflicto no es un fenómeno externo. Es una deflagración química que tú mismo autorizas dentro de la geometría de tus arterias. Hoy procedemos a la extinción de ese incendio. Utilizaremos la sabiduría de los emperadores filósofos y la precisión de la ingeniería neurológica actual para edificar tu ciudadela interior. Un territorio de soberanía absoluta, donde el estruendo del mundo pierde su jurisdicción. Bienvenido a la arquitectura del poder real. 1.1. La gran dicotomía. El meridiano del poder. El pensamiento de Epicteto y la praxis de Marco Aurelio no eran meras reflexiones, eran protocolos de resiliencia estratégica. La regla de oro es tan afilada como un escalpelo, pero su ejecución demanda la voluntad de un arquitecto del espíritu. La dicotomía del control. La vasta mayoría de los individuos habita un estado de guerra civil permanente porque intenta colonizar dominios que no le pertenecen. Pretenden gobernar la percepción ajena, el flujo del tiempo, las fluctuaciones del mercado o la voluntad del otro. En términos de arquitectura mental, esto es un error de diseño catastrófico. Estás drenando tu energía vital, tu recurso más sagrado, en el intento estéril de labrar la piedra. El conflicto germina en la fricción entre la expectativa y la realidad. Marco Aurelio dictaminó en sus meditaciones: tienes soberanía sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Al aplicar este filtro cuántico, el 90% de tus batallas cotidianas se evaporan. Dejan de existir porque les retiras el reconocimiento estratégico. 1.2. El ego, el falso general y el pirómano de la conciencia.
Si el conflicto es un incendio, el ego es el agente que suministra el oxígeno. El ego se nutre de la comparación patológica, del juicio incesante y de la adicción a la validación. En la era de la hiperconectividad, este ego se atomiza y se vuelve voraz, buscando sustento en métricas de vanidad y en la indignación colectiva. Para impactar con resonancia universal, primero debes destituir al general impostor que sabotea tu paz, tu propio ego. Séneca advertía que sufrimos más en el plano de la imaginación que en la realidad. El agravio no reside en la palabra recibida, sino en la etiqueta de injusticia que tu ego le adjudica. Al desmantelar la interpretación, anulas el daño. Sé como la columna de basalto ante el oleaje. El mar golpea con furia, pero la roca permanece imperturbable, forzando al océano a retirarse en su propia impotencia. 1.3. Neuroplasticidad y el trono del silencio soberano. Este es el punto de convergencia donde la mística ancestral se valida en el laboratorio. Al elegir la ecuanimidad sobre la reacción reactiva, estás ejecutando una neuroplasticidad autodirigida. Estás literalmente rediseñando la cartografía de tu cerebro. Mientras la masa reacciona desde la amígdala, el epicentro del miedo primario, el arquitecto soberano entrena su corteza prefrontal para ocupar el mando. Este es el santuario de la mente. En esta frecuencia, la claridad cognitiva se expande exponencialmente porque el sistema no está secuestrado por el cortisol. La paz no es una concesión moral, sino una ventaja competitiva de primer orden. Solo el que habita en el silencio soberano es capaz de detectar las grietas de oportunidad que el hombre en conflicto ignora debido a su miopía emocional. 1.4. Dinámica de integración. El escáner de la soberanía biológica. Detén el flujo del tiempo. Cierra los ojos. Invoca el recuerdo de tu conflicto más reciente. Identifica la tensión en tu mandíbula, la arritmia en tu pulso. Esa es la degradación biológica operando en tu templo. Ahora aplica el filtro de la dicotomía. Tenías el poder absoluto sobre ese evento. Si la respuesta es negativa, tu sufrimiento es una construcción opcional. Respira. Activa el nervio vago. Siente cómo la inteligencia retorna a tu corteza prefrontal, devolviéndote por derecho propio el trono de tu existencia. Dimensión 1. La anatomía del incendio plano. 1. Ingeniería de la virtud. El diseño de la ciudadela inexpugnable y el blindaje contra el caos externo. 2.0. El concepto de la ciudadela interior, la fortificación de la conciencia. Para el arquitecto soberano, la paz no es un estado de pasividad, es un estado de preparación absoluta. La mayoría de los seres humanos confunden la calma con la ausencia de tormentas. La verdadera soberanía, sin embargo, se define por la integridad de la estructura mientras el huracán arrecia. La ciudadela interior es un concepto que trasciende la psicología convencional. Es un espacio metafísico y neurológico donde el juicio del individuo permanece libre de las proyecciones del mundo externo. En esta fase de la obra, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los ingenieros de nuestra propia invulnerabilidad. Construir esta ciudadela requiere comprender que el mundo exterior no tiene el poder de herirte, a menos que tú le proporciones el material para fabricar el arma. 2.1. La ingeniería de la virtud. La virtud como tecnología de precisión.
En el lenguaje moderno, la palabra virtud ha sido diluida por el moralismo o la religión. Para nosotros, la virtud, arete, es la tecnología de precisión. Es la optimización máxima de la función humana. No practicamos la justicia, la templanza o el coraje por una recompensa externa, sino por eficiencia sistémica. Un hombre sin templanza es un sistema con fugas de energía. Un hombre sin coraje es una arquitectura sin cimientos. A. La sabiduría práctica, frónesis o inteligencia contextual. La sabiduría es la capacidad de distinguir, en tiempo real, entre el ruido y la señal. En la era de la infoxicación, tu ciudadela se blinda mediante la curaduría de tus entradas sensoriales. La sabiduría práctica nos permite entender que la mayoría de los ataques externos no son ataques hacia nosotros, sino confesiones del estado interno del otro. Protocolo de la visión clara. Cuando recibas una crítica punzante o un ataque verbal, la frónesis actúa como un filtro. Te preguntas, ¿hay algo de verdad técnica en esto? Si la respuesta es sí, utilizas el dato para mejorar tu arquitectura. Si la respuesta es no, comprendes que es ruido de sistema ajeno y lo dejas pasar sin que toque tus muros. B. El coraje o la estabilidad estructural. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la firmeza del juicio ante la presencia del miedo. En la ingeniería de la virtud, el coraje es el acero que refuerza el concreto de la ciudadela. Sin coraje, el arquitecto se pliega ante la presión social o el miedo al rechazo, permitiendo que fuerzas externas rediseñen su vida. El coraje es el no soberano que protege tu propósito. 2.2. Anatomía del ataque externo. ¿Cómo penetra el caos? Para blindarnos, debemos entender los vectores de intrusión. Un ataque externo, una calumnia, una traición, una crisis económica, solo puede dañarte a través de 3 puertas. La puerta de la interpretación, cuando le das un significado negativo al evento. La puerta de la identificación, cuando crees que el evento define quién eres. Y la puerta de la reacción, cuando permites que el evento dicte tu comportamiento futuro. El blindaje consiste en colocar guardias en estas 3 puertas. Si logras que el evento se quede en el perímetro de los hechos, sin entrar al salón de los juicios, el ataque habrá fallado. 2.3. Blindaje biológico, el nervio vago y la respuesta de la ciudadela. No podemos hablar de blindaje mental sin abordar el hardware que lo sustenta. El ataque externo llega como una señal eléctrica al cerebro. Si el sistema está desprotegido, la amígdala toma el control, inundando el cuerpo con cortisol y adrenalina. Esto no es solo estrés, es una pérdida de soberanía biológica. La ingeniería de la virtud utiliza el nervio vago como el cable de fibra óptica que transmite la orden de soberanía. Al entrenar el tono vagal, el arquitecto soberano crea un retardo consciente entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio de milisegundos nace la libertad. No eres un animal reactivo, eres un sistema inteligente que procesa datos y elige la respuesta más estratégica. 2.4. La premeditatione malorum, el simulacro de resiliencia. La mejor técnica para blindar la ciudadela es la visualización negativa. La mayoría de las personas evitan pensar en lo peor por miedo a atraerlo. El arquitecto, en cambio, realiza simulacros mentales. Imagina que pierdes tu fuente de ingresos. Imagina que aquellos en quienes confías te dan la espalda. No lo hagas desde el miedo, sino desde la ingeniería. ¿Cómo respondería mi ciudadela? Al haberlo vivido en el laboratorio de la mente, cuando el desafío real se presenta, el sistema no entra en pánico. El pánico es el resultado de la sorpresa. La soberanía es el resultado de la preparación. 2.5. El ego como caballo de Troya. El mayor peligro para la ciudadela no está afuera, sino adentro. Es el ego. El ego es el traidor que abre las puertas al enemigo.
El ego quiere ser admirado, teme ser humillado y se ofende con facilidad. Si eliminas al ego de la ecuación, te vuelves inatacable. ¿Cómo puedes insultar a alguien que no tiene la necesidad de ser validado? ¿Cómo puedes herir a alguien que no posee nada en su interior que pueda ser robado por la opinión ajena? La humildad estoica no es debilidad, es la máxima armadura. Es reducir el blanco de tiro hasta que el enemigo no tiene nada a que disparar. 2.6. La alquimia del obstáculo, el arte de la inversión. El blindaje final de la ciudadela es la capacidad de convertir el ataque en combustible. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto es ingeniería de la virtud de alto nivel. Si alguien te ataca, utilizas ese ataque para practicar la paciencia. Si alguien te miente, lo uses para agudizar tu discernimiento. Si enfrentas una crisis, la usas para fortalecer tu creatividad. En este estado, el mundo exterior deja de ser una amenaza y se convierte en un gimnasio para tu soberanía. Ya no temes a los ataques externos porque sabes que cada uno de ellos te hará más fuerte. 2.7. La soledad soberana. Mantenimiento de la estructura. El blindaje se fortalece en el silencio. La sociedad moderna teme la soledad porque en el silencio el ruido del ego se disuelve y la verdad emerge. El arquitecto soberano reserva espacios de vacío en su agenda. No es solo reposo, es mantenimiento estructural. Es el momento donde se revisan los muros, se calibran los sensores de la percepción y se asegura que el trono de la mente no esté siendo ocupado por voces o expectativas ajenas. Dinámica de integración. El rito de la fortaleza invisible. Para ser ejecutado con la autoridad de quien reclama su propio reino. Reconocimiento del territorio. Siéntate derecho. Siente el peso de tu cuerpo. Eres una montaña. El mundo a tu alrededor es el clima. El clima cambia. La montaña permanece. Elevación del muro de juicio. Visualiza una membrana translúcida que rodea tu campo energético a 1 metro de distancia. Esta es la frontera de tu jurisdicción. Filtrado de impactos. Trae a la mente un ataque o conflicto reciente. Míralo golpear la membrana. Observa cómo no puede pasar. No es una barrera de odio, es una barrera de indiferencia selectiva. Activación del núcleo. Respira profundamente, llevando el aire hasta el abdomen. Siente el calor en tu centro. Ese es el fuego de tu virtud. Repite mentalmente: nada externo tiene el poder de alterar mi composición interna sin mi consentimiento. Yo soy el arquitecto. Yo soy la ciudadela. Refuerzo de soberanía. Protocolo táctico. El ayuno de reacción. Durante las próximas 48 horas, cuando recibas cualquier estímulo que normalmente te haría reaccionar, un mensaje molesto, un comentario grosero, un retroceso, espera exactamente 10 segundos antes de responder. En esos 10 segundos, entra en tu ciudadela, revisa los planos y elige la respuesta que mejor sirva a tu propósito a largo plazo, no a tu ego inmediato. Continuamos la dimensión 1, la anatomía del incendio, plano 2. Ingeniería de la virtud, el blindaje biológico y el legado de los invictos. 2.8. El blindaje de la sangre, la inmunidad del soberano. La soberanía no es solo un concepto mental, es un estado bioquímico. El arquitecto soberano comprende que la ciudadela interior tiene un correlato directo en el sistema inmunológico y endocrino. Cuando el individuo pierde su centro ante un ataque externo, no solo pierde la paz, pierde la integridad de su hardware biológico. La alquimia del cortisol,
versus la DHEA. En el estado de conflicto, guerra interna, el cuerpo es inundado por el cortisol, la hormona del estrés. En dosis crónicas, el cortisol es un ácido corrosivo para la arquitectura neuronal, degrada el hipocampo, centro de la memoria y el aprendizaje, y expande la amígdala, el centro del miedo. Sin embargo, la ingeniería de la virtud activa la producción de DHEA, la hormona de la vitalidad y la regeneración. Cuando aplicas la dicotomía del control en el fragor de la batalla, estás realizando una transmutación hormonal. El paso del miedo a la ecuanimidad eleva el ratio DHEA-cortisol. Un arquitecto con niveles óptimos de DHEA posee una piel biológica más resistente. Las agresiones externas no logran penetrar la barrera celular, permitiendo que el sistema inmunológico opere en un estado de vigilancia calmada, en lugar de una paranoia inflamatoria. El blindaje del nervio vago. El interruptor de soberanía. El nervio vago es el gran pacificador del cuerpo. Se extiende desde el tronco encefálico hasta las vísceras, actuando como el principal conducto del sistema nervioso parasimpático. Un tono vagal alto es el equivalente biológico a tener muros de basalto en tu ciudadela. La ciencia del retardo. Un individuo con bajo tono vagal reacciona instantáneamente, ataque o huida. Un arquitecto con tono vagal entrenado posee la capacidad de frenado autonómico. Ante el insulto o la crisis, su nervio vago envía una señal de enfriamiento al corazón, reduciendo la frecuencia cardíaca y manteniendo la sangre en la corteza prefrontal. La soberanía es la capacidad de mantener el cerebro racional encendido cuando el mundo intenta apagarlo con miedo. El blindaje de los siglos. Lecciones de la historia inexpugnable. Para entender la ingeniería de la virtud en su máxima expresión, debemos observar a aquellos que convirtieron su mente en una fortaleza que ningún imperio pudo doblegar. El caso de Cato el Joven, la muralla moral de Roma. Cato el Joven es el arquetipo del blindaje estoico. Durante la Guerra Civil Romana, mientras Julio César desarmaba la República, Cato permaneció inalterable. No era terquedad, era arquitectura del ser. Se dice que cuando alguien lo golpeó en los baños públicos, Cato no se enfureció ni buscó venganza. Cuando el agresor fue a pedirle perdón, Cato respondió: «No recuerdo haber sido golpeado». Análisis del arquitecto. Cato no estaba perdonando por bondad, estaba ejerciendo soberanía. Al no recordar, le negaba al agresor la capacidad de haber tenido un impacto en su vida. Para Cato, el golpe no había penetrado la ciudadela, por lo tanto, no había ocurrido. Este es el nivel máximo de blindaje, la capacidad de volver inexistente el ataque por la negativa a procesarlo emocionalmente. El almirante James Stockdale, el blindaje en el abismo. En el siglo XX, el almirante Stockdale fue derribado sobre Vietnam y pasó 7 años en una prisión de tortura. ¿Cómo sobrevivió sin quebrarse? Utilizó el manual de Epicteto como su plano arquitectónico. Stockdale comprendió que sus captores podían controlar su comida, su movimiento y su dolor físico, pero no tenían jurisdicción sobre su asentimiento interno. La paradoja de Stockdale: los optimistas fueron los primeros en morir o quebrarse. Creían que saldrían para Navidad, y cuando la Navidad pasaba, su corazón se rompía. Stockdale, el arquitecto, aplicó la ingeniería de la virtud. Aceptó la brutalidad de su realidad presente, dicotomía del control, pero mantuvo la fe inquebrantable en su victoria final. Su ciudadela no estaba hecha de esperanza, sino de aceptación radical y voluntad de acero. 2.10. La geometría sagrada de la virtud. Los 4 pilares. Arquitecto, para que la ciudadela sea inexpugnable, debe estar equilibrada sobre los 4 pilares de la virtud clásica, rediseñados como funciones de poder. Prudencia, inteligencia predictiva,
la capacidad de ver las consecuencias de las acciones antes de que ocurran. Es el radar de la ciudadela. Justicia, integridad sistémica, dar a cada uno lo que le corresponde, empezando por ti mismo. No permitas que el caos ajeno ocupe un espacio que no le pertenece en tu mente. Fortaleza, resiliencia estructural, la capacidad de sostener la presión sin deformarse, es la densidad de tu carácter. Templanza, gestión de energía, la economía del deseo y la aversión. No gastes tu oro emocional en baratijas externas. 2.11. Dinámica interactiva profunda. El taller de la forja interna. Visualiza tu columna vertebral como el eje central de tu ciudadela. Cada vértebra es un año de tu historia, un estrato de tu poder. El escaneo de las grietas. Localiza en tu cuerpo dónde sientes la mayor vulnerabilidad al juicio ajeno. ¿Es en el pecho? ¿En la garganta? Imagina que inyectas en ese punto un metal líquido dorado, la virtud de la fortaleza. Siente cómo ese punto se vuelve denso, pesado, invulnerable. La desconexión del teatro. Imagina que el mundo externo es una obra de teatro donde todos gritan y gesticulan. Tú estás sentado en el palco, detrás de un cristal blindado. Puedes verlos, pero su ruido no llega a tus oídos. Estás presente, pero estás protegido por la distancia del observador. El decreto del arquitecto. Respira el aire de los siglos. Siéntete conectado a Catón, a Marco Aurelio, a Stockdale. Eres parte de una estirpe de invictos. Di con voz firme: mi biología obedece a mi espíritu. Mi mente es una fortaleza de luz. Ninguna sombra tiene permiso para entrar sin mi firma. Refuerzo de soberanía, nivel maestro. La técnica del infectado versus el inmune. La próxima vez que alguien intente arrastrarte a un conflicto, no lo veas como un enemigo, míralo como un infectado por un virus emocional. Tú eres el médico que posee la vacuna, la paz. Al cambiar la percepción de víctima de un ataque a observador de una patología, el blindaje se vuelve automático. No te enojas con un enfermo, lo observas con compasión distante y mantienes tu asepsia emocional. Arquitecto. El incendio ha sido identificado y los muros de tu ciudadela han sido trazados. A partir de este instante, el caos externo ha perdido su jurisdicción sobre tu paz. Has recuperado el mando biológico de tu templo. Biohacking inmediato. Tu sistema nervioso ha sido recalibrado. Para estabilizar este estado, ve a Hipnoterapia para una vida plena y activa tu respuesta de coherencia. El soberano ha regresado al trono. Vigilancia de datos. No vuelvas a las fuentes de ruido. Los canales de El Guión Oculto y Código Origen son tus escudos informativos. Acción consciente. Refuerza tu nueva mentalidad en evolución consciente de ser, para que la paz no sea un momento, sino un estado permanente. Ping de poder. Comenta debajo. Fuego extinguido. Ciudadela establecida. Hazle saber a la noósfera que hay un nuevo territorio libre de conflicto. Ahora estamos listos para cruzar el puente de los avatares en la dimensión 2, donde exploraremos cómo la figura del Cristo, el Buda y Lao Tse no solo fueron maestros espirituales, sino los más grandes estrategas de la paz interna.